Bienvenidos a otro video del canal. En este caso vamos a continuar con el video número 26. El 25 había sido de la temática de transistores de juntura bipolar. Un videito haciendo cálculos, utilizando el material, por supuesto, obligatorio de la cátedra. En este caso estamos en el video 26, que vamos a abordar la temática de la unidad que trata sobre capacitores y bobinas. De igual forma, como siempre aclaro, el material obligatorio y oficial es el que vemos en clases, el que corresponde a los apuntes digitales que están tanto en el Drive como en el EVAED. En realidad están los enlaces al Drive que se llama material obligatorio. Esto sería material complementario, que se suma también a todo el material complementario que está en el Drive. De igual forma podemos usar el apunte para guiarnos. Por ejemplo, en este video vamos a empezar haciendo un raconto rápido de todos los puntos que vemos. Vamos a acomodar un poquito esto. Material de la cátedra comienza con el título capacitores y bobinas. Entonces vemos por un lado capacitores o condensadores y por el otro bobinas. El capacitor ya lo vimos, que es un componente pasivo, o sea que no le agrega energía a la señal, no usa energía para modificar la energía que maneja, sería formado por dos láminas conductoras que están separadas por un dieléctrico. Todo esto lo vimos e incluso tengo otros videos en el que lo desarrollo, si bien no, creo que no están numerados dentro de estos 26 videos. Después veremos si agrego alguno o les modifico el nombre para que los encuentren. Lo que tiene básicamente este componente es que tiene la capacidad, valga la redundancia y tal vez sirva para recordarlo, de almacenar cargas eléctricas, almacenar un campo electrostático que es obviamente debido a estas cargas eléctricas, que como podemos ver se distribuyen en sendas placas. Entonces tenemos lámina 1, lámina 2, el terminal que trae la alimentación hacia las dos placas. Acá tenemos las placas cargadas y el campo eléctrico, las líneas de fuerza del campo eléctrico. El capacitor tiene una determinada capacidad de almacenar cargas eléctricas. Depende de la forma, el material eléctrico, del tamaño de las placas, la distancia y el dieléctrico que tengan dentro. Está representada por capacidad igual a la permitividad relativa del dieléctrico, la del vacío multiplicada por el vacío, por el área sobre la distancia. Van a ver que más grande es el área, más capacidad tiene. Y como es inversamente proporcional, menos distancia tiene, más capacidad va a tener también el capacitor. Todo esto lo vimos, la energía acumulada. Vamos directamente a temas puntuales. Para aumentar la capacidad, entonces podemos aumentar la permitividad relativa al dieléctrico, o sea que sea más aislante. Podemos aumentar la superficie de las placas o podemos disminuir la distancia de separación entre las placas. El capacitor, además de una determinada capacidad, tiene una determinada tensión eléctrica que puede manejar. Más allá de esa tensión eléctrica, se va a perforar el dieléctrico y se va a arruinar. También hay capacitores electrolíticos que tienen polaridad, que hay que respetarla porque si no se pueden dañar irremediablemente. Acá tenemos el rango de la capacidad de los diferentes tipos de condensadores: cerámico, poliéster, metalizado, propileno, polipropileno, poliéster, electrolítico de tantalio, electrolítico de aluminio. Los rangos que tienen, que cubren en el espectro de la capacidad. La identificación, plástico metalizado, distintos tipos de capacitores, supercondensadores, los varicap o condensadores de capacidad variable, cómo se calculan en serie, en paralelo, y lo que sí vamos a directamente pasar
a un ejemplo práctico. Acá tenemos los tiempos de descarga, el uso de capacitores en corriente continua. Y esto ya está relacionado con el ejemplo que vamos a dar. Acoplador de etapas, por ejemplo. Podemos ver acá hay un capacitor, cada etapa entre transistores, amplificadores. ¿Y por qué está este capacitor así? Antes del divisor de tensión de resistencia 1 y resistencia 2. Y acá 3 y 4, que sería resistencia 1 y resistencia 2 de esta etapa, de este capacitor. Y al final, antes del parlante. Acá empezamos a hablar de lo que es la reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva es esta fórmula que está acá. La voy a mostrar un poquito mejor. Y acá tenemos la fórmula en cuestión. Reactancia capacitiva, XC. La X de reactancia, la C de capacitiva. Reactancia que reacciona ¿a qué cosa? Al cambio de la polaridad de la señal que pasa por el capacitor. Y es la inversa, 1 sobre 2pi, pi es 3,14 y un montón de números más, pero vamos a tomar 3,14 por F, que es la frecuencia de esa corriente alterna, por capacidad. Y vamos a hacer un ejemplo directamente de cómo se aplica esta fórmula. Acá tenemos un diagrama de 3 transductores dinámicos, parlantes, y que cada uno responde a determinada banda de frecuencias. Así tenemos el buffer que responde a los graves y tiene una bobina. Después vamos a ver por qué tiene una bobina. Acá tenemos squawker o mid range que responde a los medios, está entre los graves y los agudos, y tiene un capacitor y una bobina en serie. Después vamos a ver, pero que vamos a empezar viendo ahora. Después en lo otro vamos a ver, en otro video vamos a ver en la bobina y finalmente bobina y capacitor. Tiene un capacitor en serie. Nosotros habíamos visto esta fórmula en la que vemos que es la inversa de 2 por pi, o sea, 2 por 3,14, 6,28 por frecuencia por capacidad. ¿Y qué nos dice la frecuencia y la capacidad acá? Nos dice que más alta sea la frecuencia, más baja va a ser la reactancia capacitiva. Más alta sea la capacidad, más baja va a ser la reactancia capacitiva. Entonces, eso nos está indicando que si por acá pasa una frecuencia de una señal de sonido, a medida que aumente esa frecuencia, este capacitor va a tener menos reactancia capacitiva, que se mide en ohms, y va a dejar pasar más señal. Y eso obedece a esta fórmula. Entonces va a depender del valor del capacitor, más grande sea el capacitor, también menos reactancia capacitiva va a tener. O sea, ambas son inversamente proporcionales. Entonces vamos a calcular, por ejemplo, qué impedancia tiene este capacitor, porque ahora no hablamos de resistencia, hablamos de impedancia porque es una corriente alterna. ¿Qué impedancia tiene? O sea, la impedancia es la combinación entre la resistencia y la reactancia capacitiva. ¿Qué impedancia tiene este capacitor para una determinada frecuencia? A ver, vamos a calcular, por ejemplo, para 1000 Hz. Sabemos que la banda audible está entre 20 Hz y 20 kHz. No es lineal tampoco, depende de la oreja y del equipo. Toda la cadena de sonido también, si lo puede reproducir y si el oído lo puede escuchar. Vamos a aplicar la fórmula. Es 6.28 por 1000 por 0.47 microfaradios por 0.47 microfaradios son
punto 6 ceros, 4, 5, 6, 47 faradios. Esto nos da este número, 0,002951,6. Lo copiamos y ahora lo que vamos a hacer es la inversa de esto. Podríamos haberlo hecho. Vamos a ver si podemos pegar acá esto y ahora hacemos la inversa. 1 sobre. Nos da 338 ohm a 1000 Hz. Si por ejemplo eran, no sé, vamos a ir a 100 Hz, nos va a dar 3380 y a 10.000 33.8 Hz, que es justamente la característica inductiva que tiene la bobina. Iba a decir capacidad, pero no quiero confundir. La característica de guardar campo en un campo electromagnético la energía eléctrica, mientras que en un capacitor era la característica, tampoco quiero decir capacidad, aunque quedaría redundante, de almacenar en campo eléctrico la energía eléctrica. O sea, uno trabaja con campo eléctrico, otro con campo magnético, y funciona al revés. A medida que sube la frecuencia baja su impedancia, a medida que sube la frecuencia sube su impedancia, y a medida que baja la frecuencia baja su impedancia. Entonces a medida que baja la frecuencia sube su impedancia, totalmente al revés. Entonces te va a dejar, según los henrios que tenga, va a dejar pasar a partir de determinada frecuencia para abajo y para arriba no. Y el capacitor al revés, por eso va a reproducir los graves y los agudos. Y esto es una combinación para dejar pasar mid-range, el rango medio. Parte de los agudos, parte de los graves y deja pasar los medios. Y entre los tres completan mejor el espectro de señales a reproducir. Bueno, por supuesto que el diseño de divisores de frecuencia puede ser bastante más complejo, como casi todos los circuitos que contengan capacitores pueden complejizarse según lo que se necesite hacer. Pero bueno, por el momento vimos esto, video 26, cómo aplicar la fórmula de reactancia capacitiva y cómo se relaciona con la frecuencia y la capacidad. Y un ejemplo de para qué se usa. Pues veremos otros ejemplos. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.